El equipo está compuesto por un armazón rígido con 3 celdas, cada una con ejes de rodamientos y tuerca de fijación para los discos. 2 muelles de distinta constante de torsión. Discos de distinto tamaño, A, B, C. 4 collares que fijan los muelles a los ejes de las celdas. Llaves Allen. Una llave fija. Una placa de cierre para fijar los ejes al armazón. Un casquillo prolongador del eje y una arandela de goma. Arandela plana. Arandela Grover de seguridad. Tuerca de fijación. Un calibre pie de rey. Un cronómetro. Un equipo de medida, contador. Primera parte. Momentos de inercia de los discos. Con ayuda de la regla y del calibre pie de rey, mide los diámetros interiores, exteriores y el grosor de los discos A, B y C. Los discos del mismo tamaño se pueden suponer iguales. También hay que medir el hueco de la chaveta para hacer una estimación de su contribución al momento de inercia total y compararlo con el error estimado del mismo. Segunda parte. Constante torsional de los resortes. Se utilizarán 2 muelles, siendo uno el de espira más delgada y 2 el otro. Coloca el muelle 1 sobre el eje de la celda situada más a la derecha según miras el equipo. Para ello, elige 2 collares de fijación cualesquiera, pero pon especial atención en que el número de las piezas numeradas de cada uno de los collares coincida. Con la llave Allen grande, separa ambas piezas numeradas. Localiza la parte plana del eje de la celda y sobre su parte central aprieta el prisionero que atraviesa el collar para fijar la pieza. En este caso debes usar la llave Allen pequeña. Repite el proceso para el otro collar de fijación. Ahora, para colocar el muelle 1, sobre cada uno de los extremos perforados del eje del muelle, introduce el tornillo de la otra pieza del collar con la misma numeración y aprieta con la llave Allen. Para fijar el eje al armazón, usa la placa de cierre y aprieta el tornillo prisionero sobre la parte plana del eje de la celda. Para poder usar posteriormente el contador, es imprescindible que esta fijación se haga de forma que, al oscilar, el extremo largo de la varilla ligada al eje corte la célula fotoeléctrica. Coloca el primer disco en la parte externa del eje y fija su posición mediante la tuerca de sujeción. Para que la medida del periodo de oscilación se pueda hacer de forma manual, es imprescindible que el disco se coloque dejando la marca de referencia visible. Haz girar el disco y, tomando como referencia la marca en el disco y con la ayuda del cronómetro, cuenta el tiempo que tarda en dar el número de oscilaciones que se indican en el guión. Para que el montaje sea correcto es importante que al oscilar no se oiga ningún chasquido. Si se oyese, revisa el montaje hasta eliminarlo. Repite este proceso para las distintas configuraciones que se indican en el guión. Cuando haya que poner 2 discos, utiliza el casquillo prolongador del eje y coloca la arandela de goma entre los 2 discos. Para quitar el casquillo prolongador, te puedes ayudar de la llave fija. Con ayuda de la llave Allen, desmonta el muelle 1 y monta el muelle 2 en su lugar. En este caso se va a utilizar el contador. Coloca el primer disco de las configuraciones que se indiquen en el manual del laboratorio. Para fijarlo, como el muelle 2 tiende a aflojar la tuerca de sujeción, se coloca previamente la arandela plana seguida de la arandela Grover. Enciende el contador y selecciona la posición que mide el tiempo que tarda en dar una oscilación. Esta medida se actualiza cada vez que pulsas Reset. Imprime un par al disco y anota tantas medidas como te indiquen en el guión. Si observas que el disco se para o que se amortigua antes de finalizar, puedes aplicar tantos pares como necesites hasta completarlas. Al igual que con el muelle 1, repite este proceso para las distintas configuraciones que se indican en el manual. Tercera parte, constante equivalente. Con ayuda de la llave Allen, retira la placa de cierre de la celda central. Mediante los 2 collares de fijación, coloca el muelle 1 en línea con el muelle 2. Fija el extremo izquierdo mediante la placa de cierre.
Siguiendo el mismo procedimiento descrito anteriormente, realiza las medidas que se indican en el guión para esta asociación en serie de los muelles.